Encuentro Vecinal Córdoba es un partido que tiene como referente a Aurelio García del Orrio, actual legislador provincial, primer precandidato a diputado por este partido en la provincia de Córdoba. Y dentro de esa lista veíamos recién en lo que repasábamos en el primer bloque, hay un referente, una persona allegada a Río Tercero que vivió unos 10, 11 años en nuestra ciudad y que participa del bloque, del partido y también de esta lista de precandidatos, y nos parecía interesante conversar con él. Rodolfo Lemos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Pedro, muchas gracias por invitarme. Gracias por venirte desde Córdoba a conversar. Por favor. Es un gusto. Y la primera pregunta es, ¿por qué decidiste presentarte como precandidato en estos tiempos, ¿no?, en los que la política no tiene tan buena fama? Sin duda, es una vocación, es un llamado, ¿verdad? Así como un buen médico es aquel que se siente llamado a curar a sus semejantes. El tema de la política también es una vocación, o al menos como yo la entiendo, ¿verdad? Así que es una vocación que quizás recién ahora puedo dedicarme, ya cuando mis hijos están grandes, uno ya tiene quizás una posición económica más acomodada, ¿no? Entonces me puedo dedicar con más tiempo a esta pasión, a esta actividad que me gusta. Hace un par de años empecé a través del diario de Baltasar Vargas a publicar algunas columnas con ideas, que también es una gran satisfacción, ¿no? Poder dar los puntos de vista propios sobre distintas cuestiones institucionales. Y bueno, ahora acompañando en esta patriada al doctor García del Orrio, con el objetivo de que nuestra fuerza pueda convertirse en la tercera fuerza de la provincia e ingresar un diputado nacional al Congreso. ¿Qué es Encuentro Vecinal Córdoba? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es el partido? Encuentro Vecinal Córdoba es un partido que se crea en el año 2008. En el 2011 la gente nos acompaña con su voto y podemos ingresar un legislador provincial, el doctor García del Orrio. En el 2015 el doctor García del Orrio puede renovar su banca. Y bueno, que es algo bastante difícil, ¿no? Hacer nacer una nueva fuerza política sin medios económicos, sin grandes estructuras que te apoyen, es toda una tarea. Pero en la convicción, Pedro, de que en la representación política actual, la dirigencia política, algo está muriendo, digamos, ¿no? Los dos grandes partidos políticos, yo provengo por mi familia del peronismo, también la Unión Cívica Radical, se han ido alejando de sus bases fundantes, ¿verdad? Y en ciencias políticas se estudia que los partidos políticos son atajos informativos, que significa que el votante no tan informado dice, bueno, voto al socialismo o voto al liberalismo porque atajo informativo. Yo sé que aproximadamente expresan un conjunto de valores, de ideas, y la impresión que tenemos es que tanto el peronismo como el radicalismo han perdido su función de atajos informativos para el votante, porque en definitiva ya no sabemos bien cuáles son sus valores, ya no sabemos bien qué son verdaderamente, ¿no? Se han ido alejando y alejando mucho, no ligeramente alejando, ¿no? Bueno, de hecho, como tales no se presentan en las elecciones, se presentan en la alianza y en conjunto. Exacto, y nosotros la sensación que tenemos, el diagnóstico que hacemos, y un poco por eso toda la historia de esta creación de un partido político nuevo, es que, como te decía, algo está muriendo en la política argentina, pero algo no termina de nacer todavía, ¿no? Y en la medida en que algo está muriendo y algo no termina de nacer, de parirse, tenemos esta crisis que la gente dice, bueno, voto a la persona, que es un típico reflejo de que los partidos políticos no están funcionando como conjunto ideológico de principios, ideas, valores. Hay muy poquitos partidos políticos que tengan valores innegociables, lo que te marca toda una tendencia. Por eso yo describo esto como una crisis. Y mi tarea, a la que me siento llamado, es a ayudar a hacer nacer esto, ¿no? Una nueva fuerza, sin despreciar ni menoscabar a las fuerzas tradicionales, pero enriquecer la oferta electoral, para que nuestros votantes sientan que entre las otras ofertas que hay, acá también tienen una oferta y consideramos nosotros que es una oferta decente y más aún, consideramos que es la mejor oferta que tiene Córdoba hoy para las elecciones 2017. Cuando uno entra a la página, y de hecho lo han presentado, hay toda una serie de puntos desarrollados de cuáles son las líneas
de la propuesta o de la plataforma. ¿Cómo la sintetizarías en 4 o 5 aspectos centrales? Correcto. ¿Cuál es la propuesta central del partido? Correcto. Nosotros hemos desarrollado una plataforma electoral de 50 puntos, pero te la resumiría en 2 grandes líneas de acción, de acuerdo al diagnóstico que hacemos de la realidad argentina del 2017. Uno es la necesidad urgente de mecanismos de control de poder, que es la tarea que está desarrollando el doctor García Elorrio con sus 8 asesores del bloque, una tarea de estar punteando comprobante por comprobante el presupuesto provincial, pero que es una función de los legisladores, que tienen la función de legislar, de controlar el poder y también de hacer mediación social, ¿no? Y esa tarea nosotros entendemos que nadie la está desarrollando con esa seriedad. Desgraciadamente, no es solo la provincia de Córdoba. En nuestro país, los organismos de control no están cumpliendo la función para la que fueron creados, Pedro. Esa es una. El tema del control de poder, que después te amplío un comentario más. La otra gran línea de trabajo es la defensa de la familia, la defensa de los derechos humanos, pero los derechos humanos en serio, los derechos humanos en un sentido completo, ¿no? Y nosotros en esta defensa de la familia entendemos que el ataque actual más fuerte que está teniendo la familia viene por 2 lados. Uno, el tema del narcotráfico, que nos está destruyendo familias enteras, porque basta que un integrante caiga en esa situación para que una familia entera se derrumbe, Pedro, ¿no? Y el otro tema es la falta de empleo, pero empleo genuino, empleo de verdad. Que dignifique. Que dignifique, sin lugar a dudas. Nosotros entendemos que hay un núcleo duro de pobreza, esas personas de 40, 50 años, 60 quizás, semianalfabetos, no calificados, que de pronto viven tristemente en las villas de emergencia, y si no haces planes como por ejemplo una masiva construcción de viviendas con sistemas de autoconstrucción, pero con la dirección técnica desde el Estado, que básicamente no requiere una gran calificación técnica, podrías emplear a muchas personas. Sin herramientas como esa, ese núcleo duro de pobreza va a seguir estando ahí, ¿no? Porque todas las inversiones internacionales, que ojalá que lleguen y lleguen pronto, pero en general apuntan a otro target de empleados, ¿verdad? ¿Cuál sería la mirada en torno a la misma clase política, que no deja de ser un ámbito de poder? Y por ahí parece que se tocan otros ámbitos, pero sobre la misma clase política, los vicios, las mezquindades, las bajezas, no hay nada que se encamine como para solucionarlo. Por ejemplo, un salario de un diputado de 150.000 pesos. ¿Cuál es la mirada sobre eso? Mira, yo te traía un par de cifras. Hace poco hemos tenido el análisis de la cuenta de inversión de la provincia de Córdoba, ¿no? Cifras que hay un punto que son escandalosas. Una de ellas vos la tocaste en uno de tus programas, un gasto en todo el 2016 del gobierno de la provincia de Córdoba de 600 millones de pesos en publicidad oficial contra 85 millones de pesos gastados en el mantenimiento de todos los hospitales provinciales de la provincia. 600 millones, 85 millones de pesos. Otro dato que te traigo, 87 millones de pesos, año 2016, fue el gasto en viáticos y pasajes de la clase política del gobierno de la provincia de Córdoba. Y es escandaloso. Verdaderamente, si se lo preguntas a cualquier votante, va a estar en desacuerdo. Y hay un punto en que empezamos a poner en riesgo el sistema mismo de la República, Pedro, porque República es sinónimo de austeridad, así como monarquía o monarquía oriental es sinónimo de lujos y lujos estrafalarios, ¿no? Pero nosotros tenemos una rara mixtura ahí, ¿no? Una rara mezcla. Y nosotros entendemos que un diputado, un senador nacional, provincial, un concejal, tiene su sueldo, que se pague sus pasajes, que se pague sus comidas. La vocación es un servicio, bárbaro, va a tener un ingreso mensual que no es poco, no es bajo. Pero, a ver, no te quiero comparar con Noruega o Suecia, donde ni siquiera secretarias pero nosotros tenemos un sistema político donde la clase política, con la desidia nuestra como ciudadanos que dejamos hacer y dejamos pasar, lógicamente van avanzando y van corriendo esa línea de gasto, ¿no? Pero es escandaloso.
87 millones de pesos gastados en pasajes y viáticos versus 85 millones de pesos gastados en hospitales provinciales. Y el gasto en publicidad oficial para mantener tendencias de opinión también es escandaloso. Yo la vez pasada le decía a una persona, imagínate una vivienda popular con terreno incluido de 50 metros cuadrados para que una persona pueda darse una ducha caliente todos los días, Pedro. Que a esta altura del 2017, siglo XXI, no nos podemos permitir que haya argentinos que no tienen la posibilidad de una ducha caliente. Supongamos que la tasamos en 500.000 pesos. 600 millones año tras año tras año. Estás hablando de 1.200 viviendas. Yo bromeaba con una persona y le decía, imagínate que sorteáramos, que dijéramos que a Río Tercero en el 2016 le vamos a regalar esas 1.200 viviendas. ¿Vos te imaginas lo que sería para Río Tercero? Claro. 1.200 viviendas. Al año siguiente le damos 1.200 viviendas a Río Cuarto. Al otro, es mucho, mucho dinero. El domingo pasado yo abrí La Voz del Interior en Córdoba, había 2 páginas completas a color de publicidad del gobierno de la provincia. En una de ellas ni siquiera anunciando obras, sino anunciando un convenio con Renault. Lo cual implica muchísimo dinero. Claro, pero son esas inconsistencias, ¿no? Inconsistencias. Y ese es el trabajo que estamos tratando de llevar adelante. Yo te doy una cifra más. Nosotros entendemos que el narcotráfico es un flagelo que si no lo detenemos a tiempo va a llegar a un punto de inflexión en el que no lo paramos más. Nos vamos a convertir en un México o en un Colombia. Estamos a tiempo todavía. El gasto provincial de todo el 2016 en prevención y curación de adicciones y adictos, 2 millones de pesos. Compáralo con 87 millones de pesos en pasajes y viáticos. Entonces, el cura Brochero, que yo lo admiro, tenía una frase muy simpática. Él decía, obras son amores y no buenas razones. Y yo más que escuchar lo que me digan los políticos, yo quiero ver en qué gastan. ¿En qué gastas tu dinero? Porque ahí se nota cuáles son tus decisiones, tus prioridades. No podemos decir que el combate o la recuperación de los adictos es una prioridad para el gobierno provincial si estamos destinando 2 millones de pesos anuales, ¿no? Se trata en definitiva también pasar un poco a la acción de las cosas que uno va viendo. Me regalabas muy amablemente tu libro de Zonas Erróneas Argentinas, que es una recopilación de 100 reflexiones sobre historia y democracia. Así es. Que vas escribiendo columna a columna. Así es. Y ahora también se trata de pasar a la acción, digamos, de proponer algunas cuestiones, lo cual tampoco es tan cómodo, ¿no? Porque uno tiene la imagen de que por ahí si alguien se dedica a la política es porque busca acomodarse, pero en realidad también si se lo encara como servicio se termina complicando la vida, dicho un poco. Seguro, creo, ¿no? Como en todas las vocaciones siempre hay una cuota de sufrimiento, ¿no? y de incomodidad y de tener, en este caso, que levantar el perfil para que la gente te conozca, para hacer llegar tus ideas. Pero cuando uno tiene ese fuego en el corazón, te quema si no hablas de estas cosas, ¿no? Y en definitiva, nosotros lo que proponemos, alguien me decía, bueno, a ver, un diputado nacional de un pequeño partido político de Córdoba, ¿qué incidencia puede tener en la Cámara de Diputados? Y yo le decía, fíjate el trabajo que hemos hecho de control de poder sobre el gobierno de la provincia de Córdoba, de pronto con el descubrimiento del Hotel de Ancenusa, el Camino al Cuadrado, la palabra Odebrecht. La primera vez que yo le escuché pronunciar fue en boca del legislador García Elorrio. Cuidado con esto, cuidado con los créditos chinos, cuando hablábamos de los gasoductos. ¿Eso no cae en saco roto? ¿O vale la pena insistir con esa voz a veces solitaria? Nosotros entendemos que es la única forma de que la conciencia ciudadana se despierte, Pedro. Y entendemos que ese mismo trabajo llevado al Congreso de la Nación con un buen equipo de trabajo que cumple esas funciones, porque, a ver, el tema de los controles sobre el poder, si no los tenés, es como si anduvieras en tu auto, en una autopista, sin el marcador de velocidad que funcione. No sabes si vas a 80, 160. Claro. Y Argentina, no provincia de Córdoba, no municipio de Río Tercero, Argentina está funcionando en su democracia. Yo le llamo una democracia disminuida, ¿no? Porque estamos funcionando sin controles. Hay un politólogo que habla de la democracia delegativa, él brillantemente, él dice que la democracia en Latinoamérica se está limitando a elecciones libres, limpias, sin fraude, cada un periodo de tiempo,
pero que le otorga al gobernante de turno la suma del poder público. En este sentido, los órganos de control o los pedidos de informes de la oposición son vistos como estorbos, son vistos negativamente, como disvalores, como digamos, los famosos, ¿no? palos en la rueda. Los palos en la rueda. Entonces se habla mucho de la gobernabilidad, de garantizar la gobernabilidad por todos los medios. Y si me permitiste, hago una digresión histórica. En 1983 recuperamos con entusiasmo, con un Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, emocionándonos a todos, a pesar de que mi familia lo votó a Luder en ese momento. Pero fíjate, en 1989 tenemos una crisis terminal, la hiperinflación. Viene un Carlos Menem con un estilo muy peronista de conducción de una provincia chica y dice, bueno, yo le soluciono esto, pero me dan la suma del poder público, de pronto las leyes de emergencia económica, los decretos de necesidad y urgencia, las delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo. Y ese estilo, una vez superada la crisis, como suele pasar en las dictaduras, no te devolvieron a vos, no le devolvieron a los legislativos sus poderes. Peor aún, ese estilo fue fotocopiado, copy, en todas las provincias argentinas, en muchos municipios. Entonces, de pronto, nos encontramos hoy con esa democracia disminuida, ¿no? A la que yo te hacía referencia, Pedro. Y también exige la participación de la gente, el compromiso, la información, el buscar, por ejemplo nos ha pasado a nosotros, hicimos una recopilación en el bloque pasado de las 11 listas y exige un trabajo de búsqueda y de referencia como para tener un pantallazo general y ser uno también responsable de las elecciones. Sí, yo por ahí hablaba la vez pasada con alguien y le decía, aunque sea por defensa a tus hijos, estudia tu voto, analizalo. No es necesario que nos voten a nosotros, pero que sea un voto pensado, no ese voto de inercia de que como que sos de Boca y vas a ser siempre de Boca, arrancaste radical o peronista y siempre vas a votar al radical o al peronista. Asegúrate de que tu voto sea pensado, que no te gane la indecisión, que no te gane la pereza, porque si no después estamos con esta sensación colectiva de amargura, de falta de un proyecto colectivo que nos entusiasme de nuevo a los argentinos, pero a la hora del voto tenemos un voto no tan pensado, ¿no? Así que un poco el voto es como el agua que riega las plantitas y yo les digo, fíjate que estás regando, ¿vas a seguir regando eso que no te gusta o por ahí le das la chance a pequeñas plantitas como la nuestra que están arrancando y necesitan ese riego, el riego del voto, ¿no? Rodolfo, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu predisposición nuevamente, gracias por el libro, que seguramente será de lectura, a disposición para lo que necesiten, mucha suerte en las elecciones. Muchas gracias, Pedro, el agradecido soy yo. Y seguiremos compartiendo seguramente algunos otros espacios. Gracias, Pedro. Por favor. Pausa y ya seguimos.